hablando específicamente del cristianismo, de cualquier tipo de religión, incluyendo la religión católica, la religión protestante, la que ustedes quieran, pero hablando del cristianismo, ahí se establece o la creencia es que cuando uno muere, pues ya deja de estar en este plano, el cuerpo regresa a la tierra y lo que es el espíritu o el soplo de vida regresa al creador. Es decir, que es un proceso que tiene un final físico y hasta ahí queda. Y no hay reencarnación o reinicio de ciclo. Eso es el cristianismo. Dejen sus comentarios para ver si ustedes creen o no en esto. Pero digo, es lo que nos han inculcado a través de las religiones, sobre todo la religión cristiana. Abarcando todas las religiones, todos los conceptos. Pero bueno, los mayas tenían un concepto distinto. Para ellos, la cosmovisión principal se regía a través de un árbol, pero de un árbol sagrado que se llama árbol de ceiba, o en la lengua maya se dice yaxche, que proviene de dos palabras, yash y che, que es el árbol verde o árbol de madera verde, porque en realidad este árbol, el yaxche o la ceiba, es un árbol con un verde muy interesante, un verde vivo, un verde distinto a los demás árboles. Y bueno, pues tomaban este árbol principal como su cosmovisión, porque de ahí, en la parte de arriba del árbol, donde están las ramas, pues habían 13 niveles, que era el supramundo o mundo superior, donde vivían los dioses más importantes para ellos, y donde los seres terrenales que éramos nosotros, que éramos representados por la parte del tronco del árbol. Esta parte del tronco era la parte terrenal, y ahí estábamos nosotros, como estamos ahorita platicando sobre las leyendas y aprendiendo un poco más. Pues los mayas, ahí era el tema terrenal, y cuando alguien fallecía, pues pasaba una temporada su espíritu o su pichán. Para los mayas no había este concepto tal cual como espíritu, sino que era como un soplo de vida. Ellos no tenían el tema espíritu, porque eso es un tema ya más cristiano que fue impuesto cuando llega la nueva creencia, ¿no? Pero más atrás, cuando los mayas aún no tenían esos conceptos, pues era pichán. Y pichán era un concepto como de soplo de vida que le habían prestado, ¿no? Entonces, cuando la persona fallecía, las personas, sus familiares, pues dedicaban tiempo a hacerle ceremonias como para estar él presente, porque la creencia es que él estaba presente por medio de su pichán, y su pichán todos los días estaba con ellos. Por eso todos los días no había un día especial de Día de Muertos como hay ahorita, sino que todos los días dejaban ofrendas y hacían ceremonias, normalmente dentro de sus casas, en memoria del pichán, porque había la creencia que el pichán, después de estar un tiempo en esta parte terrenal que era representada por el tronco del árbol, pues bueno, empezaba un nuevo camino hacia las ramas, por el supramundo, donde estaban estos dioses, que estaba dividido en 13 niveles. Si lograba atravesar estos 13 niveles y podía trascender, luego tenía que atravesar otros niveles, que era la parte de las raíces, representada por las raíces de este gran árbol de la ceiba, que era el inframundo, también conocida como el mitnal o inframundo. Ya luego se volvió como en un concepto como infierno, pero eso es un tema cristiano. Para los mayas no había infierno, era solo el inframundo de los mayas, que eran las raíces de este árbol. Entonces el pichán, el soplo de vida que era de la persona que estaba por ahí deambulando, también tenía que atravesar este inframundo, que estaba dividido en 9 niveles, que eran 9 niveles terribles, porque ahí se representaba la oscuridad, los dioses que hacían morir a las personas, y ciertos dioses de la muerte, enfermedad y cosas muy negativas. Todo lo negativo por ahí estaba representado. Luego de que lograba atravesar el pichán esos 9 niveles del inframundo, o Xibalbá en el maya, en el maya quiché, o mitnal en el maya yucateco, pues bueno, lograba empezar de nuevo en una nueva vida, porque renacía ya en la parte terrenal. O sea, era un ciclo también, la vida como la tenían concebida los mayas. Y fíjense qué interesante, porque cuando llegan los españoles empiezan a ver estos conceptos y toman lo que es muy semejante a la cultura cristiana y la adaptan,
la adaptan, la cultura maya la adaptan a la cultura cristiana, y de ahí nacen muchos temas que aquí en Yucatán aún se siguen pues celebrando. Por ejemplo, el Día de Muertos aquí en Yucatán es muy especial porque se llama Hanalpichán, no Día de Muertos, porque se conservó el tema de la cultura maya y se nombra como Hanalpichán, comida de ánimas. El pichán es este soplo de vida, también puede ser traducido como ánima, y a esto hace referencia que le daban una ofrenda. Ahorita se estableció un día que fue el mismo día que se estableció para todas las religiones cristianas. Pero bueno, los mayas fueron adaptándose a eso. Y tanto que hasta el día de hoy, la cruz, que se conoce como cruz, que se utiliza ahorita para las ceremonias como cruz maya, es una adaptación entre la cruz maya antigua y la cruz cristiana. La cruz maya antigua era representada por el yaxche de color verde. Y entonces, al ver esto, los españoles y la gente que llegó con la nueva religión, pues en vez de destruirla por completo, la adaptan a la cruz cristiana. Y es por eso que la cruz cristiana para las ceremonias mayas es una cruz normal, pero de color verde. La cruz verde que se utiliza sobre todo para las ceremonias mayas. Y por eso se hizo esta adaptación y se fue adaptando el tema maya con el tema nuevo, con la nueva religión. Pero bueno, eso es parte de cómo los mayas concebían los ciclos, y por eso también los calendarios eran cíclicos y nunca se hizo una profecía del fin del mundo como se había dicho en alguna época, creo que en el 2012, pero no, los mayas lo que establecían era el fin, pero de un ciclo, porque iniciaba otro ciclo en el calendario de los mayas. Y pues bueno, luego de platicar estos conceptos y tenerlos un poquito ya más claros, pues vamos a contar algunas historias que son referentes al tema de los tiempos, porque hay algo que no les he platicado. Los mayas también creían en los mundos paralelos, así como creían en el supramundo, que era un mundo superior donde vivían los dioses, y en el inframundo, que era un mundo abajo de la tierra, que iniciaba en las cuevas o en los cenotes o en las raíces del árbol de la ceiba. Pues eran como mundos paralelos al mundo terrenal, donde pues nosotros estábamos por ahí viviendo, ¿no? Entonces, como ejemplo, alguien que estaba en el mundo terrenal podía llegar a alcanzar el supramundo de alguna manera especial, o también podría descender al inframundo, tal vez ingresando a una cueva sin el permiso adecuado, o siendo una persona irresponsable y metiéndose a las raíces de algún árbol muy muy grande, o de los cenotes, que también los cenotes eran considerados portales especiales para ingresar a estos mundos paralelos, a estos mundos que hoy se han puesto muy de moda en las películas de ciencia ficción y los llaman multiversos muchas veces, como esas películas tan famosas de Marvel, los multiversos. Podríamos decir que los mayas ya tenían este concepto muy establecido de los mundos paralelos o el multiverso. Así que cierta tarde se encontraba un pequeñín yendo a la escuela. Todas las tardes estaba acostumbrado a ir a la escuela porque estaba creciendo en un municipio de Yucatán muy bonito. Y en los municipios de Yucatán es muy normal que los niños vayan solos a las escuelas, porque hay mucha seguridad, porque todos los vecinos se conocen y porque los niños pues están bien, son gente muy educada. Pero de pronto este niño se escapó y se fue a bañar a un cenote que había en la entrada del pueblo. Y se metió a bañar, y ya le habían dicho que era muy malo hacerlo solo, porque pues aparte que si te pasa algo dentro del agua, pues quién te va a auxiliar. Pero pues como a él, pues como cualquier chamaquillo, le valía. Y ahí se escapó de la escuela, se fue a bañar al cenote. Una aventura más, porque no era la primera vez que lo hacía. De pronto, cuando termina de bañarse, sale y empieza a encaminarse hacia su casa. Pero como tenía un poquito de flojera, porque estaba un poco cansado de estar nadando en el cenote, toma una vereda, que es un camino angosto entre los montes de Yucatán, porque según él por ahí iba a llegar más rápido a su casa. Y empieza a caminar, y de pronto entre la caminata ve que hay un ser que él le llamó la atención, pero no le hizo caso y siguió su camino. Aquí en Yucatán hay una leyenda que habla que si te cruzas en el camino, o en tu camino se cruza la iguana verde, el Yaxtoloc,
Yash es color verde y Toloc es el nombre que se le da a las iguanas aquí en el maya yucateco. El Yash Toloc, que es el iguano verde, pues si tú te atraviesas en su camino o él pasa por donde tú estás pasando, va a hacer que entres a un mundo distinto, aunque parezca que estás en tu mundo. O sea, vas a entrar a otro portal, a un mundo paralelo. Entonces, este chamaquillo vio al iguano verde, pero no le hizo caso. Siguió su camino porque ya quería llegar a su casa, porque sabía que si se atrasaba, iban a darse cuenta que no había ido a la escuela, que se había escapado y le iban a dar su limpia. Aquí en Yucatán, cuando te castigan y te dan tus nalgadas, pues es que dicen que te dieron tu limpia. Es un nombre común aquí en Yucatán. Y pues él sabía que tenía que apresurarse y empezó hasta casi correr para poder llegar a su casa lo más rápido que pudiera. Pero bueno, empezó a cansarse y a darse cuenta y empezó a pensar que no salía del camino. Seguía caminando, pero no salía del camino. Seguía en la misma vereda andando y su preocupación empezó a hacerse más grande porque empezó a ocultarse el sol. Y él sabía que era muy peligroso y que su familia seguramente ya lo estaba buscando porque ya era demasiado tarde. Y lo peor que a él pensaba en ese momento era el castigo que le iban a dar por la travesura que había hecho. De pronto, en medio del camino, ya cansado, asustado porque no salía a ningún lado, empezó a escuchar que alguien empezó a caminar en la misma vereda. Él se medio escondió en algunas piedras porque tenía miedo de que era eso. Le habían contado muchas historias de lo malo que es andar solito en los senderos de Yucatán, porque hay muchos seres que son guardianes de los montes, que si tú te portas mal, pues ellos te van a castigar. Y él lo sabía muy bien. Entre ellos también están los aluches, estos pequeños duendecillos mayas que igual, de la misma manera, pueden hacerte daño porque te estás portando muy mal dentro de los montes de Yucatán. Pero él se escondió en una piedra para ver quién iba a pasar y de pronto ve que era una bicicleta. Era su vecino, un señor ya grande que aparentemente había ido a leñar porque traía en la parte de atrás de la bicicleta varios rollos de leña. Entonces decide salir de donde estaba guardado y lo habla: vecino, por favor ayúdeme porque llevo horas caminando y no puedo salir. Ay, chamaco, ¿qué has hecho? Seguramente te perdiste en los montes. Ven, sígueme, vamos a caminar y por aquí vamos a llegar a la casa. Empezaron a caminar y durante la caminata le empezó a contar lo que había vivido, que había caminado horas y ya se estaba ocultando más y más el sol y él ya estaba desesperado porque no salía de esa vereda. Ya con el vecino caminando fue más tranquilo el andar hasta que lograron dar a la calle principal y el vecino le dijo: mira, lo que te pasó es que tú entraste a un portal, seguramente porque los vigilantes de los montes te vieron las travesuras que hiciste, lo mal que te portaste y cómo desobedeciste y te pusieron un castigo. Afortunadamente no fue tan grave porque te pude encontrar, nos pudimos encontrar y ahora vamos, te voy a llevar a tu casa. Ya cuando llega a la casa, pues obviamente la mamá y el papá desesperados, más molestos, igual estaban tristes y molestos. Nos cuenta esta persona que nos contó esta historia, que hasta el día de hoy fue algo que le sucedió y él no tiene explicación, que cuando llegó a su casa y aparte que le dieron su limpia, ya cuando se tranquilizó el ambiente y el asunto, los papás ya estaban más tranquilos, pues les contó a los papás lo que había sucedido y se le prendió el foco y le dijo a su papá: papá, pero pasó algo raro, había un iguano verde cuando empecé a caminar por esta vereda y no le hice caso. Y entonces el papá le explicó: mira, cuentan los antiguos, cuenta tu abuelito, y a tu abuelito le contó su abuelito que cuando uno anda por los senderos de Yucatán debe tener muchísimo cuidado, porque por ahí están los seres que cuidan los montes, desde el Yumbalam hasta los seres más pequeños como los aluches están al pendiente de qué haces cuando entras al monte, si eres agradecido o no eres agradecido, si entras a cuidar o a destruir, si entras a aprender, si entras a cosechar lo que has sembrado. Por eso el iguano verde te advirtió que ese camino no era para ti, pero tú, como olvidaste las enseñanzas de las leyendas que te hemos platicado, pues no hiciste caso y entraste a un portal. Gracias a Dios
que te dejaron salir con vida, porque muchos han entrado y no han vuelto a salir. Amigos, espero que les haya gustado esta primera historia que trata de los mundos paralelos, este concepto que los mayas ya tenían muy claro desde hace muchísimos años y que hoy se pone de moda en la ciencia ficción con muchas películas, tal vez conocido como multiverso, pero los mayas ya tenían un concepto establecido de estos mundos paralelos y cómo acceder y cómo evitarlos. Antes de contársela, les quiero decir esto. Muchas veces nos piden que tengamos, que grabemos videos, que tomemos fotos, que tengamos evidencia de las cosas que nos suceden en los montes o en cualquier otro lado. Créanme que lo último que uno piensa cuando está en medio de una situación sin explicación es tomar una foto o grabar un video. Lo único que uno quiere es poder salir y salir con bien de la situación. Situaciones sin explicación. Y bueno, aparte de eso, cuando uno la cuenta, difícilmente alguien te va a creer, porque son cosas muy raras. Y aquí les dejo esta historia que a mí me sucedió y se las dejo a su respetable conocimiento y ustedes van a decidir si es verdad o no. Pero esto me sucedió a mí unos años atrás, como les decía, viviendo en el pueblo de Jomún, aquí en Yucatán. Estaba yo de encargado de una hacienda muy bonita que estaba en remodelación y en adaptación, porque se iba a abrir al público, iba a ser un tema turístico. Entonces me toca empezar con los caminos, abrir senderos, maquinaria, ver los cenotes en su naturaleza, que fue algo espectacular, y empezar a conocer más a fondo el territorio que iba a estar abierto para el turista, para poder crear todo el concepto. Y parte de esto pues era adentrarse en los senderos mayas a través de los montes, siempre con una persona que era del lugar, que conocía a fondo todo el terreno, y aparte pues teníamos planos topográficos y teníamos todo el concepto y no nos arriesgábamos a nada. Era un trabajo arduo. Y así me toca conocer los cenotes, la hacienda que iba a estar en remodelación, el proyecto de las escaleras para los cenotes, que todo sea de acuerdo a la naturaleza sin dañar nada. Ese fue el compromiso que yo hice ahí, para que la naturaleza no sea dañada y el turista tenga un acercamiento muy natural, vaya a la naturaleza, a los cenotes, a los senderos. Y ahí conocí una palabra que es multún. Multún viene de la lengua maya y hace referencia a cerros de piedras, pero cerros de piedras construidos por los mayas. Muchos de ellos eran para ser centros de adoración o viviendas temporales o o para sacar algún tipo de material. Entonces ellos hacían cerros con piedras labradas, como si fueran pirámides, pero no eran pirámides, eran cerros. Ellos le llamaban multún. Entonces me toca conocer un multún que era muy grande, muy alto. Tenía como 30 metros de altura. Este lugar para mí es algo grande. Aquí en Yucatán no vemos nada alto porque todo está a nivel plano. Entonces ver un cerro de 30 metros y que te acerques y que veas que está hecho con piedras labradas, pues llama mucho la atención. Obviamente todo esto pues era con las autoridades que se dedican a investigar este tema aquí en México y en Yucatán. Pero pues nos dejaban la tarea de cuidar el lugar. Y entonces, junto con las personas que me acompañaban, fuimos abriendo el sendero para llegar al multún, al cerro. Y entonces hicimos el sendero que atravesaba los montes y llegaba al lugar porque se quería abrir este cerro para el turismo. Entonces, después de abrir el camino, empezamos a hacer la limpieza del cerrito, del cerro, de piedras labradas. Y ahí tenía como que en la parte más alta, como que unos pozos. Era muy extraño. Yo no sé qué significa, pero pues ahí estuve. De pronto una tarde, de todos los trabajos que había que hacer, mis compañeros se quedaron adelante de la hacienda y yo decidí ir al cerro. Pero empecé a cometer los errores básicos que uno no debe de hacer. Y pongan mucha atención, porque estando en los montes, en cualquier tipo de bosque, monte o lugar, uno nunca debe de entrar solo. Más allá de que te vaya a pasar algo o no, entrar solo a un lugar pues es peligroso, porque si te pasa algo, ¿cómo se van a enterar que estás ahí? Pues bueno, primer error, entrar solo. Segundo error, no me fijé qué hora era al momento de estar entrando. Me fijé de la hora cuando ya estaba dentro del lugar. Bueno, errores de un novato.
y que pensé que nunca iba a cometer, pero bueno, los terminé cometiendo, tal vez por la emoción de conocer el lugar más a fondo. Entonces, dejo a mis compañeros en la entrada, me encamino, empiezo a caminar por un camino blanco, luego ingreso al sendero que me lleva al cerro, llego al cerro y donde iba yo a subir ya habíamos marcado porque habíamos limpiado el cerro y de todos modos cuando yo llegué puse otra marca antes de subir al cerro. Puse mi marca y empecé a escalar el cerro. Llegué a la parte más alta que me encantaba porque se veían árboles gigantescos ahí en la parte más alta. Hasta habían álamos. Los álamos tienen leyendas muy interesantes que dicen que donde hay un álamo hay agua o hay un cenote. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Después de estar ahí un gran rato en el cerro, en la parte de arriba, decido bajar. Y empiezo a bajar con mucho cuidado, observando todo, observando las piedras. Era todo muy interesante. Empiezo a descender y cuando bajo, ahí empieza lo horrible. Porque me doy cuenta que bajé en otro lugar. Ya no estaba mi marca. No por ahí había yo empezado a subir. Pero como había señal en el celular, tenía yo señal en el celular, un poquito de señal, pues no me daba tanto miedo porque dije si pasa algo pues puedo hacer una llamada. Y además estaba yo orientado porque escuchaba el ruido de la carretera y algunos vehículos pasar y pues además según yo estaba orientado hacia dónde tenía que ir para salir al sendero, que no era mucho, eran como 2 kilómetros del cerro hacia la calle principal que me llevaba a la hacienda. Veo mi celular, lo abro, prendo la brújula, la activo y según la brújula me marcó el sur, porque yo tenía que caminar hacia el sur para llegar al camino que me iba a sacar de ahí. Marco la brújula del sur y empiezo a caminar hacia donde la brújula me está mandando. 10 minutos, 15 minutos. Para los que conocen los montes de Yucatán saben que es difícil caminar en un monte alto y yo estaba en un monte alto, hay muchos espinos, muchos árboles grandes, hay que cuidarse de muchas cosas como del chacay y del chechen, que después les cuento la leyenda de estos árboles, que uno de ellos llega a ser venenoso solo con que te caiga un poquito de su corteza. Pero bueno, hay que cuidarse de esos árboles y pues todos esos conceptos yo los tenía claros, y me empecé a desesperar un poco porque habían pasado 15 minutos y no salgo a ningún lado, ya demasiado tiempo. Pasan 20 minutos y no salgo a ningún lado, ya me empecé a desesperar. Tomé mi teléfono, veo que tengo un poquito de señal, veo la brújula que me sigue marcando el sur y veo la hora. Aproximadamente ya eran 12:30, según me acuerdo. 12:30. Seguí caminando, 10 minutos más y habían pasado 40 minutos caminando. Ya me desesperé, ya no había llevado agua porque según era una caminata cerca, no había llevado nada más que lo que tenía yo puesto. Entonces ya me desesperé y dije no quiero marcarles porque se van a burlar de mí, pero por lo que tengo que marcar. Ya caminé 40 minutos, ya no es normal esto. Les marqué, se llamaba Miguel, la persona que estaba delante. Miguel, no seas malo, ven a buscarme al cerro, al Multún. Me perdí. Y se empezó a reír. ¿Cómo, Inge, te perdiste? Bueno, espérame, ahí voy. Sé que no hay que moverse cuando uno se pierde. No hay que moverse, no hay que caminar, porque puede ser que estemos caminando en círculos. O si vas a caminar hay que dejar marcas. O hay que hacer diferentes cosas, ¿no? Pero tienes que saberlo. Entonces decidí pararme junto a un árbol que había una gran sombra. Y ahí me quedé parado, esperando. Pasaron otros 5 minutos. Ya iba casi por la hora que ya llevaba yo prácticamente perdido. Y de pronto escucho que me marcan. Suena el celular, contesto y es Miguel. Inge, hable en voz alta para que yo lo ubique. Y empecé a hablarle en voz alta. Miguel, empecé a gritar. Ya me ubicó. De pronto cuelgo, veo a Miguel que viene caminando hacia mí. Cerquita, estaba como a 5 metros. Caminó hacia mí. Ya lo saludé, me puse más contento, más tranquilo. Guardé mi celular y caminé con él hacia la vereda principal. Estaba yo a 3 metros. A lo mucho eran 3 metros. Digo, no puede ser. Caminé 40 minutos y te prometo que pasé por allá, Miguel. No puede ser que no haya yo visto ese camino si pasé por acá. Y junto a esos 3 metros que estaba yo perdido en 3 metros, estaba la subida del Multún que yo había marcado. Y dije, no puede ser.
Si yo bajé por otro lado o sea, mi cabeza empezó a tratar de explicar algo que no tenía explicación. Y aquí es donde viene la parte increíble. Ya con Miguel salimos a la calle principal, nos subimos a la camioneta y llegamos a la hacienda. Y cuando veo mi celular de nuevo, veo la hora y veo que son las 12 con 10 minutos aproximadamente. No lo puedo creer. Le dije, Miguel, yo tardé 45 minutos en el monte. No pueden ser las 12:10. Pero eran las 12:10. Hasta el día de hoy no me explico cómo pasó ese tiempo. Ese concepto de tiempo pasó, según yo, viendo mi teléfono, estando al pendiente. Y cómo es que me perdí en tan solo 3 metros, pero caminé 40 minutos. Caminé, y mis pasos son pasos grandes. Caminé 40 minutos, según yo, en un espacio de 3 metros, según, porque ahí me encontró Miguel. Y no puedo explicar hasta el día de hoy cómo fue todo esto, qué pasó. Le di la vuelta a la hoja porque luego pensar demasiado las cosas no ayuda en nada. Pero después, pasando un tiempecito, empecé a platicar con un sacerdote maya y él fue quien me contó de los mundos paralelos. Me dice, mira, lo que pasa es que en los montes de Yucatán hay que tener mucho cuidado. Las 12 del día, en el punto del cenit, donde el sol está en su punto más alto, el punto sin sombra se llama, hay que tener mucho cuidado y no debes de entrar en los montes, porque en esa hora se abren portales y se sueltan muchas energías. Y te recuerdo, me dice, que por lo que me dijiste, tú estabas en un multún, y un multún es una pirámide, es un cerro hecho con piedras por los mayas, porque ahí hacían ceremonias. Entonces tú estabas a la hora equivocada, en el lugar equivocado. Y por eso seguramente se abrió un portal, tú lo atravesaste, y lo que tú veías para ti era el lugar, pero estabas en un mundo paralelo. Ustedes pueden creer o no este tipo de situaciones, pero yo la viví y hasta el día de hoy no tengo explicación del tiempo que estuve caminando y los metros que caminé, que al final fue como dar vueltas en círculo, pero nunca lo entendí. Más que la explicación que me dieron por medio de las leyendas de Yucatán, la cultura maya y todo este conocimiento ancestral que los mayas ya tenían de los mundos paralelos. Y al mismo tiempo me advirtió, ten cuidado, no lo vuelvas a hacer. Pero si te vuelve a pasar, y pongan atención, si te vuelve a pasar, busca un árbol muy grande, de preferencia un chacá, un árbol sagrado para los mayas. Arrodíllate junto a él y lo abrazas. Y con todo tu corazón vas a orar y vas a pedirle a la madre tierra, a la madre naturaleza, que te permita salir. Y si la madre se apiada de ti, va a permitir que regreses a tu mundo donde estabas, como se apiadó de ti. Porque le conté que bajo un árbol me había puesto a esperar a Miguel que me fuera a buscar. Amigos, espero que esta historia les haya gustado. Es un hecho real que no me gusta contar porque mucha gente me toma loco, no lo cree, pero pues es algo que me sucedió a mí, no tiene explicación. Y los montes del Mayap, yo les puedo decir que son prácticamente mágicos y hay que tenerles mucho cuidado, pero también muchísimo respeto y mucho amor. Hay que cuidar el agua y recordar que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra.